Eran las 11:15 de la noche del martes 14 de marzo de 2023, cuando Rodrigo Elizondo Fuentes cerró con llave la pequeña caseta de vigilancia ubicada en la entrada del fraccionamiento Lomas del Pedregal, en las afueras de Zapopan, Jalisco. El aire de esa noche traía consigo el aroma húmedo que precede a las lluvias de primavera, y las luces de sodio proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento agrietado de la calle principal. Rodrigo, un hombre de 52 años, complexión delgada pero fibrosa, con el cabello entrecano cortado al ras y una cicatriz apenas visible que le cruzaba la ceja izquierda, ajustó su chaleco reflectante y comenzó su ronda nocturna, como lo había hecho durante los últimos 14 meses. Nadie en aquel fraccionamiento de clase media sabía realmente quién era Rodrigo Elizondo. Para los vecinos, para los repartidores de comida que llegaban a deshoras, para los adolescentes que regresaban de fiestas los fines de semana, él era simplemente el velador, el guardia nocturno que saludaba con un gesto parco y que nunca parecía dormir. Un hombre callado, reservado, que vivía solo en un pequeño departamento rentado a 3 kilómetros del fraccionamiento y que jamás hablaba de su pasado. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que Rodrigo Elizondo Fuentes había servido durante 28 años en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Había sido instructor de tácticas de combate urbano en el Campo Militar número 1. Había participado en operaciones clasificadas en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero durante los años más sangrientos de la guerra contra el narcotráfico. Había entrenado a unidades de élite en técnicas de supervivencia, combate cuerpo a cuerpo y neutralización de amenazas. Su expediente militar, sellado y archivado en alguna bóveda de la Secretaría de la Defensa Nacional, contenía condecoraciones que nunca podría mostrar y misiones que jamás podría mencionar. Rodrigo se había retirado del ejército en 2021, no por obligación sino por agotamiento. 28 años de ver lo peor que los seres humanos pueden hacerse unos a otros habían cobrado su precio. El insomnio crónico, las pesadillas recurrentes, la incapacidad de mantener relaciones estables. Todo ello lo había llevado a solicitar su baja voluntaria con el grado de mayor. Su pensión militar era modesta, apenas suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y el trabajo de velador en el fraccionamiento había surgido casi por accidente, una forma de mantenerse ocupado durante las noches que de todos modos pasaba despierto. El fraccionamiento Lomas del Pedregal no era un lugar particularmente conflictivo. Construido a principios de los años 90, albergaba alrededor de 200 casas habitadas principalmente por familias de clase media, profesionistas, pequeños comerciantes, empleados de gobierno y jubilados. Las calles estaban razonablemente bien iluminadas, había una pequeña área verde en el centro con juegos infantiles oxidados, y los problemas de seguridad se limitaban generalmente a robos menores de autopartes y algún que otro asalto a transeúntes en las inmediaciones. Todo eso cambió la noche del 14 de marzo. Rodrigo estaba completando su segunda ronda cuando escuchó el motor de una camioneta aproximándose por la calle principal. El sonido era inconfundible. Un vehículo grande, probablemente una pick-up de doble cabina, con el escape modificado para producir ese rugido grave que tanto gustaba a ciertos sectores de la población. Instintivamente, Rodrigo se posicionó junto a un poste de luz, donde pudiera observar, sin ser fácilmente visible, un hábito adquirido durante décadas de operaciones nocturnas. La camioneta era una Chevrolet Cheyenne color negro, sin placas visibles, con los vidrios polarizados hasta un punto que claramente excedía los límites legales. Se detuvo frente a la caseta de vigilancia y permaneció ahí durante aproximadamente 2 minutos con el motor encendido.
Rodrigo observó cómo el vidrio del conductor descendía lentamente, revelando el rostro de un hombre joven, quizás de 25 años, con el cabello rapado y un tatuaje que le subía por el cuello hasta la mandíbula. El hombre miró directamente hacia donde estaba Rodrigo, como si supiera exactamente su ubicación. Sonrió con una expresión que el veterano había visto cientos de veces en su carrera. La sonrisa de alguien que se sabe en una posición de poder, de alguien acostumbrado a infundir miedo. Después, sin decir palabra, el vidrio volvió a subir y la camioneta se alejó lentamente, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la avenida principal. Rodrigo no durmió esa noche, no porque tuviera turno, sino porque su instinto, afinado por casi 3 décadas de servicio, le decía que aquello había sido un reconocimiento, una evaluación previa a algo más grande. No se equivocaba. 3 noches después, el viernes 17 de marzo, la misma camioneta negra regresó. Esta vez no estaba sola. La acompañaban otras 2 unidades, una pick-up Ram blanca y un sedán Nissan Altima gris oscuro. Los 3 vehículos se estacionaron en formación frente a la caseta de vigilancia, bloqueando efectivamente la entrada principal del fraccionamiento. Eran las 12:40 de la madrugada. La mayoría de los residentes dormían, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. De los vehículos descendieron 7 hombres. Todos vestían de manera similar, jeans oscuros, camisetas negras o de colores sobrios, botas tácticas. 4 de ellos portaban armas largas de manera abierta, rifles de asalto que Rodrigo identificó inmediatamente como AR-15, el arma preferida de los cárteles mexicanos por su disponibilidad y poder de fuego. Los otros 3 llevaban pistolas al cinto, visibles deliberadamente como una declaración de intenciones. El que parecía ser el líder del grupo era un hombre corpulento de aproximadamente 35 años, con una barba recortada y ojos pequeños que brillaban bajo la luz artificial de las lámparas del fraccionamiento. Caminó directamente hacia la caseta donde Rodrigo permanecía de pie, observando la escena con la calma aparente de quien ha enfrentado situaciones mucho peores. El hombre se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Olía a colonia barata, cerveza y sudor. Cuando habló, su voz tenía ese tono característico de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Te voy a explicar cómo van a ser las cosas a partir de ahora, viejo», dijo sin preámbulos. «Este fraccionamiento ahora está bajo la protección del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cada casa va a pagar 5,000 pesos mensuales. Tú vas a ser el encargado de recolectar el dinero y entregárnoslo el primer viernes de cada mes. Si haces bien tu trabajo, te quedas con el 10%. Si no lo haces bien, te quedas en una bolsa negra en algún terreno baldío. ¿Estamos claros?» Rodrigo permaneció en silencio durante varios segundos, analizando la situación con la frialdad de un estratega militar. 7 hombres armados, 4 con rifles, 3 con pistolas, posiciones descuidadas, demasiada confianza en su superioridad numérica y de fuego, ninguna cobertura real, todos agrupados en un espacio abierto, el líder a menos de 1 metro, los demás dispersos sin formación táctica, errores de principiante que habrían costado vidas en cualquier operación real. ¿Me escuchaste, viejo?, insistió el líder, acercándose un paso más. ¿O ya estás tan senil que no entiendes lo que te estoy diciendo? Rodrigo habló entonces por primera vez. Su voz era tranquila, mesurada, sin rastro de miedo ni de desafío. Simplemente informativa. «Te escuché perfectamente», respondió, «y te voy a dar un consejo que probablemente no vas a seguir. Váyanse de aquí esta noche y no regresen. Este fraccionamiento no es para ustedes». La reacción fue inmediata.
El líder soltó una carcajada que fue coreada por sus hombres. Uno de los que portaba rifle se acercó unos pasos, apuntando el arma directamente al pecho de Rodrigo. «¿Oíste eso, muchachos?», exclamó el líder entre risas. «El viejito nos está dando consejos. ¿Qué vas a hacer, abuelo? ¿Llamar a la policía? Te cuento un secreto. La policía de esta zona trabaja para nosotros. Vas a llamar al ejército. Para cuando lleguen, si es que llegan, tú ya vas a estar muerto, y este fraccionamiento va a ser un montón de cenizas». Rodrigo no respondió. Simplemente observó al hombre con una expresión que, para cualquiera que supiera leerla, era infinitamente más peligrosa que cualquier amenaza verbal. Era la mirada de alguien que ha matado antes y que sabe exactamente cuándo y cómo hacerlo de nuevo si es necesario. El líder, quizás percibiendo algo en esa mirada que no podía nombrar, pero que lo incomodaba, dio un paso atrás casi inconscientemente. Recuperó la compostura rápidamente y señaló a Rodrigo con el dedo índice. «Tienes hasta el próximo viernes para tener el primer pago listo», advirtió. 200 casas, 5,000 pesos cada una, eso es 1,000,000 de pesos. Ni un peso menos, y más te vale que cooperes, viejo, porque no vamos a tener esta conversación 2 veces. Sin esperar respuesta, el líder giró sobre sus talones y caminó de regreso a su vehículo. Sus hombres lo siguieron, algunos lanzando miradas burlonas hacia Rodrigo, otros escupiendo en el suelo en señal de desprecio. Los motores rugieron, las luces se encendieron, y los 3 vehículos desaparecieron en la noche tan rápidamente como habían llegado. Rodrigo permaneció inmóvil durante varios minutos después de que se fueron. Su mente estaba procesando información, evaluando opciones, descartando escenarios. Finalmente entró en la caseta, tomó su teléfono celular y marcó un número que no había usado en más de 2 años. La voz que respondió al otro lado de la línea era ronca, evidentemente despertada del sueño. «Elizondo, ¿eres tú? ¿Qué hora es?» «Necesito información, coronel», dijo Rodrigo sin preámbulos, «sobre el CJNG, específicamente sobre sus operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Puede conseguirla?» Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. «¿En qué te metiste, Rodrigo?» «Todavía en nada, pero voy a necesitar saber contra qué estoy operando». El coronel Héctor Mendoza Villanueva, retirado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, había sido el comandante directo de Rodrigo durante sus últimos 8 años de servicio activo. Era uno de los pocos hombres en el mundo a quienes Rodrigo consideraba no solo un superior, sino un amigo. Alguien que entendía el peso de las decisiones que ambos habían tenido que tomar a lo largo de sus carreras. «Dame 24 horas», respondió el coronel finalmente. «Y Rodrigo, ten cuidado. El CJNG no es como los grupos con los que lidiamos en los viejos tiempos. Son más organizados, más despiadados y tienen más recursos. No son pandilleros de esquina jugando a ser narcos. Son una organización criminal de primer nivel con alcance internacional. Lo sé, coronel. Por eso necesito la información». Cuando colgó, Rodrigo se sentó en la silla de plástico de la caseta y observó el amanecer comenzando a clarear el horizonte oriental. Tenía una semana para prepararse, para evaluar sus opciones, para decidir si iba a huir como un cobarde o quedarse a defender a personas que ni siquiera sabían que necesitaban ser defendidas. La respuesta, en el fondo de su mente, ya estaba clara. Rodrigo Elizondo Fuentes había pasado 28 años de su vida protegiendo a su país y a sus ciudadanos. No iba a dejar de hacerlo ahora solo porque ya no usaba uniforme. Los días que siguieron fueron de intensa actividad para Rodrigo, aunque cualquiera que lo observara habría pensado que su rutina no había cambiado en absoluto. Seguía haciendo sus rondas nocturnas, seguía saludando a los vecinos con su gesto parco habitual,
seguía siendo el velador silencioso e intrascendente que todos creían conocer. Pero detrás de esa fachada, Rodrigo estaba trabajando con la meticulosidad de un profesional, preparando una operación de combate. El lunes 20 de marzo, el coronel Mendoza cumplió su palabra. Un sobre Manila sin remitente llegó a la dirección del departamento de Rodrigo, conteniendo 37 páginas de información clasificada sobre las operaciones del CJNG en Jalisco. La información era devastadoramente completa. Estructura organizacional, principales líderes, zonas de influencia, métodos de operación, vínculos con autoridades corruptas, rutas de distribución y, lo más importante, el nombre del hombre que había venido a amenazarlo aquella noche. Se llamaba Ernesto Delgado Orozco, conocido en el bajo mundo como el Cuervo. Tenía 34 años, era originario de Tuxpan, Jalisco, y había ascendido en las filas del cártel a través de una combinación de brutalidad extrema y astucia callejera. Era el encargado de las operaciones de extorsión en la zona metropolitana de Guadalajara, un negocio que, según los documentos, generaba aproximadamente 15 millones de pesos mensuales solo en el área de Zapopan. El Cuervo comandaba una célula de aproximadamente 40 hombres, la mayoría reclutados de pandillas locales y entrenados en el uso de armas y técnicas de intimidación. No eran soldados profesionales, según el informe, pero sí eran peligrosos por su disposición absoluta a la violencia y su desprecio total por la vida humana. Los documentos también incluían información sobre los vínculos del cártel con elementos corruptos de la Policía Municipal de Zapopan. Al menos 12 oficiales estaban en la nómina del CJNG, incluyendo un comandante de sector que proporcionaba información sobre operativos y garantizaba que ciertas zonas permanecieran sin vigilancia durante las actividades del cártel. Rodrigo leyó cada página 3 veces, memorizando nombres, ubicaciones, patrones de comportamiento. Después, siguiendo protocolos de seguridad que había aprendido décadas atrás, quemó los documentos en el pequeño lavadero de su departamento y dispersó las cenizas en diferentes basureros del vecindario. El martes 21 de marzo, Rodrigo visitó 3 tiendas de artículos de ferretería en diferentes zonas de la ciudad. En la primera compró cable de acero, candados de alta resistencia y una sierra para metales. En la segunda adquirió pintura negra en aerosol, cinta adhesiva industrial y lámparas de detección de movimiento. En la tercera se hizo de herramientas diversas, destornilladores, llaves de tuercas, un taladro inalámbrico. Ninguna de estas compras, por sí sola, habría levantado sospechas. Juntas, sin embargo, formaban parte de un plan que había comenzado a tomar forma en la mente del veterano. El miércoles 22, Rodrigo realizó un reconocimiento exhaustivo del fraccionamiento durante las horas del día, cuando normalmente estaba en su departamento descansando. Caminó por cada calle, cada callejón, cada espacio verde. Tomó nota mental de las rutas de escape, los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia que algunos vecinos habían instalado, las casas que permanecían deshabitadas durante el día, los patrones de tráfico vehicular y peatonal. También identificó a los vecinos que podrían ser aliados potenciales. El señor Ramírez, de la Casa 47, era un ingeniero jubilado de la Comisión Federal de Electricidad que conocía cada detalle de la infraestructura eléctrica del fraccionamiento. La señora Martínez, de la Casa 112, era enfermera del Hospital Civil y tenía acceso a suministros médicos. Don Aurelio, de la Casa 89, era un veterinario retirado con un pasado que nadie conocía, pero que Rodrigo había detectado por la forma en que el hombre lo miraba. El reconocimiento silencioso entre 2 personas que han visto combate. El jueves 23 de marzo,
Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Esa tarde convocó una reunión en el pequeño salón de usos múltiples del fraccionamiento, un espacio que normalmente se usaba para juntas vecinales sobre cuotas de mantenimiento y quejas por ruido. Había distribuido volantes anónimos en cada buzón esa misma mañana, advirtiendo que se trataría un asunto de seguridad urgente. A las 7 de la tarde, aproximadamente 60 vecinos se habían congregado en el salón. Había confusión, murmullos, algunas quejas por haber sido convocados con tan poca anticipación. Rodrigo esperó pacientemente hasta que el ruido disminuyó y entonces habló. Lo que dijo esa noche quedaría grabado en la memoria colectiva del fraccionamiento Lomas del Pedregal durante años. Comenzó presentándose formalmente por primera vez, revelando su verdadera identidad y su historial militar. Explicó lo que había sucedido la noche del 17 de marzo, detallando la visita del CJNG y las demandas de extorsión. Habló sin dramatismo, sin exageraciones, con la precisión factual de quien está dando un reporte de inteligencia. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Rostros pálidos, miradas de incredulidad, algunas personas llevándose las manos a la boca. La realidad de lo que enfrentaban estaba comenzando a penetrar. Una mujer de mediana edad, que Rodrigo identificó como la señora Guadalupe Hernández de la Casa 63, fue la primera en hablar. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. «¿Llamar a la policía? ¿Mudarnos? Tenemos nuestras vidas aquí, nuestras casas, nuestros trabajos. No podemos simplemente irnos». Rodrigo asintió lentamente. «Hay 3 opciones», explicó. «La primera es pagar. 1 millón de pesos mensuales entre todos los vecinos. Eso es 5,000 pesos por casa. Muchos de ustedes pueden pagarlo, aunque signifique sacrificar otras cosas. Otros no pueden, y esos serán los primeros en sufrir las consecuencias cuando no cumplan». «¿Y la policía?», interrumpió un hombre joven desde el fondo del salón. «La policía de Zapopan está infiltrada por el cártel», respondió Rodrigo sin rodeos. «No todos los oficiales, pero suficientes para garantizar que cualquier denuncia llegue a oídos del CJNG antes de que se tome cualquier acción. Llamar a la policía en este momento solo aceleraría las represalias. Entonces, la segunda opción es irnos», dijo don Aurelio desde su asiento en la primera fila. «Vender las casas a precio de remate, si es que alguien las compra, y buscar otro lugar donde vivir». Rodrigo lo miró directamente, reconociendo en sus ojos la misma determinación que él mismo sentía. «Esa es una opción válida», reconoció. «Nadie los juzgará si deciden proteger a sus familias de esa manera, pero deben saber que el CJNG no se limita a un solo fraccionamiento. Si se mudan a otro lado de Zapopan, probablemente encontrarán lo mismo. Si se van a otra ciudad, quizás estén seguros por un tiempo. Pero este problema es nacional, no local». «¿Y la tercera opción?», preguntó la enfermera Martínez, con una expresión que mezclaba miedo y algo más, algo que Rodrigo identificó como indignación. «La tercera opción es quedarse y pelear», respondió Rodrigo. «No con armas, no de manera frontal, pero sí organizados, coordinados, usando cada recurso disponible para hacer que este fraccionamiento sea un objetivo demasiado costoso para el cártel. Hacerles entender que el esfuerzo y el riesgo de extorsionarnos no vale la recompensa». La sala estalló en murmullos. Algunas voces expresaban escepticismo, otras miedo, otras algo que sonaba peligrosamente cercano a la esperanza. «¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso?», preguntó alguien. «Somos profesores, contadores, empleados, no somos soldados». Rodrigo sonrió por primera vez en la reunión. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de significado. «No necesitan ser soldados», dijo. «Necesitan ser vecinos».
Necesitan ser una comunidad que se cuida mutuamente, que comparte información, que no deja que nadie enfrente esto solo. Yo puedo enseñarles lo demás. Lo que siguió fue una votación improvisada. De los 60 vecinos presentes, 43 decidieron quedarse y formar parte de lo que Rodrigo llamó el Comité de Vigilancia Vecinal. Los demás, comprensiblemente, optaron por considerar otras opciones. Esa noche, en el pequeño salón de usos múltiples de un fraccionamiento de clase media en las afueras de Zapopan, nació algo que nadie habría anticipado. Una resistencia organizada, liderada por un velador que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. El viernes 24 de marzo, fecha límite del ultimátum del CJNG, Rodrigo estaba esperando. Había pasado las últimas 24 horas sin dormir, coordinando preparativos con los vecinos más comprometidos. El señor Ramírez había modificado la iluminación del fraccionamiento, instalando interruptores centralizados que permitían oscurecer sectores específicos a voluntad. La señora Martínez había establecido un pequeño puesto de primeros auxilios en su casa, con suministros suficientes para atender heridas menores. Don Aurelio, cuyo pasado resultó incluir 15 años en el Cuerpo de Infantería de Marina, había ayudado a identificar y reforzar los puntos de acceso más vulnerables del fraccionamiento. Pero el cambio más significativo era invisible a simple vista. Cada casa del Comité de Vigilancia había recibido un radio de comunicaciones de banda civil, adquiridos legalmente en tiendas de electrónica. Se habían establecido protocolos de comunicación, códigos simples para reportar situaciones, y un sistema de alertas escalonadas que permitiría a toda la comunidad responder coordinadamente ante cualquier amenaza. A la 1:20 de la madrugada, los vehículos aparecieron. Esta vez eran 5, la Cheyenne negra, la Ram blanca, el Altima gris y 2 camionetas más que Rodrigo no había visto antes. Se estacionaron frente a la entrada principal con la misma arrogancia de la semana anterior, bloqueando completamente el acceso. Descendieron 12 hombres armados. El Cuervo iba al frente, con una sonrisa confiada en el rostro. «Espero que tengas mi dinero, viejo», gritó mientras se aproximaba a la caseta. «1.000.000 pesos, ni un centavo menos». Rodrigo salió de la caseta y caminó hacia él con la misma calma que había mostrado una semana antes. Pero algo era diferente esta vez. Su postura, su mirada, la forma en que sus manos colgaban a los lados de su cuerpo. Cualquiera con entrenamiento militar habría reconocido los signos de un hombre preparado para la acción. «No hay dinero», dijo Rodrigo cuando estuvo a unos 3 metros del líder del cártel. «Y no va a haberlo. Este fraccionamiento rechaza su oferta de protección». El Cuervo dejó de sonreír. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba al hombre frente a él. «¿Rechaza?», repitió lentamente, como saboreando la palabra. «¿Quién te crees que eres, viejo? ¿Crees que esto es una negociación? Te voy a enseñar lo que le pasa a los que nos dicen que no». Hizo una señal con la mano, y 2 de sus hombres comenzaron a avanzar hacia Rodrigo, uno de ellos desenfundando una pistola. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos quedaría registrado parcialmente en las cámaras de seguridad de varios vecinos y sería reconstruido posteriormente por investigadores de la Fiscalía del Estado. Las luces del fraccionamiento se apagaron simultáneamente, sumiendo la zona en una oscuridad casi total. En ese mismo instante, Rodrigo se movió. El primer sicario, el que había desenfundado la pistola, sintió un impacto devastador en su muñeca que le hizo soltar el arma. Antes de poder gritar, un segundo golpe en la garganta lo dejó sin aire y un tercero en la sien lo derribó inconsciente. Todo en menos de 2 segundos. El segundo sicario intentó levantar su rifle, pero Rodrigo ya estaba sobre él. Un movimiento fluido,
casi elegante en su eficiencia letal. Lo desarmó y lo puso de rodillas con el brazo torcido en un ángulo que prometía fractura inmediata ante cualquier movimiento. Las luces volvieron a encenderse. El cuervo y sus hombres restantes se encontraron ante una escena que no habrían anticipado en sus peores pesadillas. Rodrigo tenía al segundo sicario inmovilizado, usando su cuerpo como escudo parcial. El primero yacía inconsciente en el suelo. Y lo más perturbador, de las sombras de las casas circundantes habían emergido aproximadamente 30 vecinos, cada uno armado con algo diferente. Palos de golf, bates de béisbol, cadenas, incluso un par de rifles de caza que algunos residentes habían guardado legalmente durante años. No eran soldados, muchos de ellos temblaban visiblemente, pero estaban ahí, formando una línea improvisada de defensa, y en sus ojos había algo que el dinero y las armas del cártel no podían comprar: la determinación de personas que han decidido que no van a seguir siendo víctimas. Rodrigo habló entonces, su voz cortando el silencio tenso como un cuchillo. «Tienes dos opciones, Ernesto», dijo, usando deliberadamente el nombre real del líder del cártel. «La primera es que tus hombres y tú se suban a sus vehículos y se vayan ahora mismo. No vuelven a este fraccionamiento, no vuelven a esta zona, no vuelven a molestarnos jamás. La segunda opción es que intentes algo, y te garantizo que aunque algunos de nosotros caigamos, tú y varios de tus hombres no van a salir de aquí con vida». El cuervo miraba la escena con una expresión que mezclaba furia, incredulidad y algo más, algo que probablemente no había sentido en mucho tiempo: incertidumbre. «¿Sabes quiénes somos?», siseó. «¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos traer 100 hombres aquí mañana. Podemos quemar cada casa de este pinche fraccionamiento. Podemos hacer que desees nunca haber nacido». Rodrigo no se inmutó. «Puedes intentarlo», reconoció, «pero piensa bien antes de hacerlo. Esta noche viniste con 12 hombres, y 2 ya están fuera de combate. La próxima vez que vengas, no vamos a estar aquí esperándote. Vamos a saber que vienes antes de que llegues. Y cada vecino de este fraccionamiento tiene familia, amigos, conocidos. ¿Crees que lo que pasó aquí esta noche va a quedarse en secreto? Para mañana en la tarde, esta historia va a estar en las redes sociales. Para la próxima semana va a estar en los periódicos. ¿Cuánto crees que va a tardar en llegar a oídos de tus jefes en el cártel? ¿Cómo crees que van a reaccionar cuando sepan que una célula completa fue humillada por un grupo de vecinos con palos de golf?» El silencio que siguió fue eléctrico. Rodrigo había tocado el punto más sensible posible: la reputación. En el mundo del crimen organizado, la imagen de invencibilidad lo era todo. Una derrota pública, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias catastróficas para quien la sufriera. El cuervo permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos enteros, aunque probablemente fueron solo segundos. Sus hombres lo miraban expectantes, esperando órdenes, algunos claramente ansiosos por abrir fuego, otros visiblemente nerviosos ante la situación imprevista. Finalmente, el líder del cártel tomó una decisión. «Esto no termina aquí», dijo lentamente, cada palabra cargada de amenaza. «Voy a regresar, viejo, y cuando lo haga, no va a quedar nada de ti ni de este pinche fraccionamiento». Pero mientras hablaba, estaba retrocediendo. Sus hombres comenzaron a moverse hacia los vehículos, algunos recogiendo al sicario inconsciente, otros manteniendo sus armas levantadas en un gesto de desafío que ya no engañaba a nadie. Rodrigo soltó al hombre que tenía inmovilizado, empujándolo hacia sus compañeros. «La próxima vez que quieras extorsionar a alguien», dijo mientras los sicarios subían a sus vehículos, «asegúrate de saber contra quién estás operando». Los motores rugieron y las camionetas desaparecieron en la noche, dejando tras de sí un silencio absoluto que pronto fue roto por algo que Rodrigo no esperaba:
Aplausos. Los vecinos, todavía temblando algunos de ellos, comenzaron a aplaudir, algunos con lágrimas en los ojos, otros riendo con el alivio de quienes han sobrevivido a algo que creían imposible de sobrevivir. Pero Rodrigo no celebró. Sabía, con la certeza que da la experiencia, que aquello no era el final, era apenas el comienzo. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron de intensa actividad, tanto dentro del fraccionamiento como fuera de él. Rodrigo había predicho correctamente que la historia se filtraría. Para el domingo 26 de marzo, un video tomado con celular desde una de las casas cercanas ya circulaba en redes sociales. La calidad era pobre, la iluminación irregular, pero mostraba claramente el momento en que Rodrigo desarmaba a los sicarios y la línea de vecinos emergiendo de las sombras. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los medios de comunicación locales fueron los primeros en reaccionar. El lunes 27, reporteros de Televisa Guadalajara, TV Azteca Jalisco y varios periódicos locales se presentaron en el fraccionamiento buscando entrevistas. Rodrigo, siguiendo su instinto de mantener un perfil bajo, declinó todas las solicitudes. Pero otros vecinos hablaron, contando versiones parciales de lo sucedido, describiendo al misterioso velador, que había resultado ser un héroe militar. La cobertura mediática tuvo efectos contradictorios. Por un lado, puso un reflector sobre el fraccionamiento Lomas del Pedregal, que hacía mucho más difícil cualquier represalia abierta del cártel. El CJNG, como todas las organizaciones criminales mexicanas, prefería operar en las sombras. La atención pública complicaba significativamente sus operaciones. Por otro lado, la historia atrajo la atención de actores que Rodrigo habría preferido evitar. El martes 28 de marzo, dos hombres en trajes oscuros se presentaron en el fraccionamiento identificándose como agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Querían hablar con el mayor retirado Elizondo Fuentes sobre asuntos de seguridad nacional. La conversación, que tuvo lugar en una cafetería a varios kilómetros del fraccionamiento por insistencia de Rodrigo, fue reveladora. Los agentes del CNI estaban al tanto de la situación. Habían monitoreado las comunicaciones del CJNG después del incidente y tenían información preocupante que compartir. El Cuervo había sido severamente reprendido por sus superiores en el cártel. La humillación pública era inaceptable y las consecuencias de esa noche habían llegado hasta los niveles más altos de la organización criminal. Había dos posibles escenarios. En el primero, el CJNG decidía cortar sus pérdidas y abandonar el fraccionamiento Lomas del Pedregal como objetivo de extorsión. La atención mediática, combinada con la resistencia inesperada, hacía que el costo-beneficio fuera desfavorable. Esta era la opción racional, la que cualquier organización empresarial habría elegido. Pero el CJNG no era una organización racional en el sentido tradicional. Su poder dependía en gran medida del miedo, y el miedo dependía de la percepción de invencibilidad. Permitir que un grupo de vecinos los desafiara públicamente sin consecuencias sentaría un precedente peligroso. El segundo escenario, por lo tanto, era una respuesta desproporcionada. Un ataque masivo diseñado no solo para castigar al fraccionamiento, sino para enviar un mensaje a cualquier otra comunidad que pudiera considerar resistirse. Según la inteligencia del CNI, había indicios de que el segundo escenario era el más probable. Se habían detectado movimientos de personal y armamento hacia la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos días. El Cuervo había sido puesto bajo la supervisión directa de un operador de mayor rango, un hombre conocido como el Comandante Bravo, notorio por su crueldad incluso en los estándares del cártel. Los agentes ofrecieron a Rodrigo algo que él no esperaba: apoyo táctico limitado.
No podían intervenir directamente sin comprometer operaciones en curso, pero podían proporcionar información en tiempo real sobre movimientos del cártel, comunicaciones interceptadas y un canal de emergencia para solicitar intervención si la situación se volvía crítica. Rodrigo aceptó, aunque sabía que confiar completamente en el gobierno era una ingenuidad que no podía permitirse. Había visto demasiados ejemplos de corrupción en sus años de servicio, demasiadas operaciones comprometidas por filtraciones internas, demasiados camaradas muertos por información que había llegado a manos equivocadas. Al regresar al fraccionamiento esa noche, Rodrigo convocó otra reunión del Comité de Vigilancia Vecinal. Les explicó la situación sin edulcorarla. Existía una posibilidad real de que el cártel respondiera con fuerza masiva. Aquellos que quisieran marcharse, que lo hicieran ahora. No habría vergüenza en ello. De los 43 miembros originales del comité, 37 decidieron quedarse. Los preparativos se intensificaron. Rodrigo organizó turnos de vigilancia las 24 horas, con al menos 10 personas despiertas y alertas en todo momento. Se establecieron rutas de evacuación para familias con niños pequeños. Se coordinó con vecinos de fraccionamientos cercanos para crear una red de alerta temprana. Don Aurelio, el exinfante de Marina, resultó tener contactos en comunidades de veteranos militares de la zona y pronto una docena de hombres, con entrenamiento de combate, se habían ofrecido como voluntarios para reforzar la defensa. El señor Ramírez llevó su ingenio eléctrico a nuevos niveles. Instaló un sistema de cámaras improvisado que cubría cada acceso al fraccionamiento, con las imágenes transmitidas a un monitor central en la caseta de vigilancia. La señora Martínez expandió su puesto de primeros auxilios y convenció a 2 colegas del Hospital Civil de estar disponibles para emergencias. Otros vecinos contribuyeron de maneras inesperadas. El dueño de una ferretería donó materiales para reforzar las entradas. Un ingeniero de sistemas creó un grupo de comunicación encriptada para coordinar las guardias. Una abogada comenzó a documentar todo lo sucedido para posibles acciones legales futuras. El fraccionamiento Lomas del Pedregal se estaba transformando, casi sin darse cuenta, en algo que no tenía precedente en México. Una comunidad organizada para resistir al crimen organizado de manera sistemática y coordinada. Pero Rodrigo sabía que todo eso podría no ser suficiente. Los vecinos eran valientes, pero no eran soldados. Tenían palos de golf y rifles de caza, no armas de asalto y entrenamiento táctico. Si el CJNG decidía atacar con toda su fuerza, la resistencia sería heroica, pero probablemente inútil. Necesitaba un plan diferente, un plan que no dependiera de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y la estrategia. Pasó las noches siguientes analizando toda la información que había recopilado sobre el CJNG, buscando debilidades, puntos de presión, vulnerabilidades que pudiera explotar. Y poco a poco, un plan comenzó a tomar forma en su mente. No iba a esperar a que el cártel atacara. Iba a obligarlos a actuar en sus términos, en el momento y lugar que él eligiera. El jueves 30 de marzo, Rodrigo hizo algo que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo. Salió del fraccionamiento en su vieja camioneta Nissan y manejó durante 45 minutos hasta llegar a un bar de mala muerte en las afueras de Tonalá, un establecimiento conocido como punto de reunión de elementos del bajo mundo local. Entró solo, desarmado, y pidió una cerveza en la barra. Estuvo ahí durante aproximadamente 2 horas, observando, escuchando, haciéndose visible. Sabía que en ese tipo de lugares siempre había ojos y oídos del cártel, y quería que lo vieran. Antes de irse, dejó un mensaje con el cantinero.
Un sobre cerrado con una nota dentro. La nota contenía solo 2 líneas escritas a mano. Para el comandante Bravo. Si quiere resolver esto de una vez, estoy dispuesto a negociar. Mismo lugar, viernes a medianoche. Solo. Firmado. El velador. Era una apuesta extraordinariamente arriesgada. Rodrigo estaba invitando al líder operativo del cártel en la zona a una reunión cara a cara sin garantías, sin respaldo visible, aparentemente ofreciéndose a sí mismo como rehén o víctima, pero no era un gesto de desesperación ni de rendición. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez que Rodrigo había estado planificando desde el momento en que el Cuervo apareció frente a su caseta 3 semanas antes. El viernes 31 de marzo, Rodrigo regresó al bar de Tonalá a las 11:15 de la noche. El establecimiento estaba más lleno que la noche anterior, pero cuando entró, un silencio palpable se extendió por el local. Los clientes habituales sabían que algo estaba a punto de suceder, y nadie quería estar en medio cuando sucediera. Rodrigo se sentó en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, con visión clara de la entrada principal y la puerta trasera. Pidió una cerveza que no tenía intención de beber y esperó. A las 12:08, la puerta se abrió y entraron 6 hombres. 5 de ellos eran claramente guardaespaldas, jóvenes, musculosos, con bultos reveladores bajo sus camisetas. El sexto era diferente. El comandante Bravo era un hombre de aproximadamente 45 años, de estatura media, pero con una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, una barba perfectamente recortada, y vestía con una elegancia incongruente para el entorno: pantalones de vestir, camisa blanca, zapatos de cuero italiano. Sus ojos, sin embargo, eran los de un depredador, fríos y calculadores, evaluando constantemente su entorno en busca de amenazas. Se sentó frente a Rodrigo mientras sus hombres formaban un perímetro alrededor de la mesa. El cantinero, sin necesidad de que se lo pidieran, comenzó a vaciar el local de los clientes restantes. «Así que tú eres el famoso velador», dijo el comandante Bravo, su voz sorprendentemente suave y educada. «El que humilló a mis hombres y se convirtió en estrella de Internet». Rodrigo mantuvo su expresión neutral. «¿Y usted es el hombre que va a decidir si lo que pasó termina aquí o se convierte en algo mucho peor?» El comandante inclinó la cabeza ligeramente, como evaluando a su interlocutor. «Me intrigas, mayor Elizondo», dijo, usando el rango militar deliberadamente. 28 años en Fuerzas Especiales, instructor de combate en el campo militar número 1, participante en operaciones clasificadas contra grupos del narcotráfico. Y ahora te encuentro trabajando como velador en un fraccionamiento de clase media, defendiendo a un puñado de contadores y profesores contra mis hombres. ¿Por qué? Rodrigo consideró la pregunta durante un momento antes de responder. «Porque puedo», dijo simplemente, «y porque nadie más iba a hacerlo». El comandante Bravo sonrió ligeramente, una expresión que no llegó a sus ojos. «Admiro tu valentía, mayor. También admiro tu estupidez. ¿Tienes idea de lo que podría ordenar que te hicieran en este momento? De las formas en que podría hacer que murieras suplicando clemencia». «Tengo una idea bastante clara», reconoció Rodrigo. «Pero también sé algunas cosas que usted quizás no ha considerado». «¿Así? Ilumíname». Rodrigo se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «Sé que el CJNG está en guerra con al menos 3 organizaciones rivales en este momento. Sé que los cárteles de Sinaloa, del Golfo, y los remanentes de los Zetas han estado presionando sus territorios en múltiples frentes. Sé que sus operaciones de extorsión en Jalisco generan aproximadamente 120 millones de pesos mensuales, una cantidad significativa, pero no crítica para sus finanzas globales.
Y sé que la atención mediática que generó el incidente en mi fraccionamiento ha complicado significativamente sus operaciones en toda la zona metropolitana. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. También sé que usted, personalmente, está bajo presión de sus superiores para resolver esta situación de manera que no genere más publicidad negativa. Un ataque masivo contra un fraccionamiento civil, especialmente uno que ha sido cubierto por los medios, atraería exactamente el tipo de atención que su organización quiere evitar. Las autoridades federales, que hasta ahora han mantenido un perfil bajo, se verían obligadas a actuar, y en el proceso las operaciones del CJNG en toda la región se verían comprometidas. El comandante Bravo había dejado de sonreír. Sus ojos evaluaban a Rodrigo con una intensidad nueva, reconociendo quizás por primera vez que no estaba tratando con un simple veterano con complejo de héroe. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. Rodrigo sacó de su bolsillo un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Dentro hay una lista de 12 oficiales de policía que trabajan para ustedes en Zapopan. También hay documentación sobre 3 propiedades que usan como casas de seguridad, 2 rutas de distribución de drogas y los nombres de 4 funcionarios municipales que reciben pagos mensuales de su organización». El comandante miró el sobre, pero no lo tocó. «¿De dónde sacaste esa información?». Rodrigo ignoró la pregunta. «Esa información tiene múltiples copias en ubicaciones seguras. Si algo me pasa a mí, a cualquier vecino del fraccionamiento o a cualquier persona asociada con nuestra comunidad, esa información será enviada simultáneamente a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, a 3 periódicos nacionales y a 2 agencias de noticias internacionales. Las consecuencias para su organización serían significativas. ¿Me estás amenazando?», preguntó el comandante, su voz ahora con un filo peligroso. «Le estoy ofreciendo un trato», corrigió Rodrigo. «El fraccionamiento Lomas del Pedregal queda permanentemente fuera de sus operaciones de extorsión. Ningún hombre suyo vuelve a poner un pie ahí. A cambio, esa información permanece donde está y nunca sale a la luz». El comandante Bravo permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la situación. Finalmente, habló. «¿Y si decido que eres un bluff? ¿Que esa información no existe? ¿O que aunque exista no vale lo suficiente para cambiar mis planes?». Rodrigo se encogió de hombros ligeramente. «Entonces supongo que ambos descubriremos quién calculó mejor». La tensión en el aire era casi física. Los guardaespaldas del comandante habían captado el cambio de atmósfera, y varios de ellos tenían las manos cerca de sus armas, esperando una señal. Pero la señal no llegó. En lugar de eso, el comandante Bravo hizo algo inesperado. Se rió. No una risa burlona o amenazante, sino genuinamente divertida. «Mayor Elizondo», dijo finalmente, «eres el hombre más peligroso que he conocido en mucho tiempo, y no por tus habilidades de combate, aunque imagino que son impresionantes. Eres peligroso porque piensas, porque planificas, porque viniste aquí sabiendo exactamente lo que querías y exactamente cómo conseguirlo». Extendió la mano y tomó el sobre de la mesa, guardándolo en su bolsillo interior. «Tienes tu trato», dijo. «El fraccionamiento Lomas del Pedregal está fuera de nuestras operaciones. Mis hombres no volverán a molestarte, pero quiero que entiendas algo. Esto no es una victoria, es una excepción. Si cualquier otro fraccionamiento, cualquier otro grupo de vecinos decide imitar lo que hiciste, mi respuesta será muy diferente». «¿Estamos claros?». Rodrigo asintió. «Perfectamente». El comandante Bravo se puso de pie, ajustándose la camisa. «Una cosa más», añadió antes de irse. «El Cuervo, el hombre que te amenazó originalmente, ya no será un problema.
Su incompetencia atrajo atención no deseada y las consecuencias de eso ya han sido aplicadas. Considéralo un gesto de buena voluntad. Sin esperar respuesta, salió del bar seguido por sus hombres, dejando a Rodrigo solo en la mesa del fondo. El veterano permaneció sentado durante varios minutos después de que se fueron. Su rostro no mostraba triunfo ni alivio, solo una calma profunda, la calma de quien ha completado una misión particularmente difícil. Finalmente, se levantó, dejó un billete en la mesa para pagar la cerveza que nunca bebió, y salió a la noche. El camino de regreso al fraccionamiento fue silencioso. Rodrigo manejaba con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la madrugada limpiara los residuos de tensión acumulada. Pensaba en todo lo que había sucedido en las últimas 3 semanas, en las decisiones que había tomado, en los riesgos que había corrido. Pensaba también en el precio de lo que había logrado. El sobre que le había entregado al comandante Bravo contenía información real, verificable, peligrosa, información que había obtenido a través de canales que preferían permanecer anónimos, información cuya revelación habría causado daños significativos al cártel, pero también habría puesto en peligro a personas inocentes, incluyendo a algunos de los informantes que habían ayudado a recopilarla. Había sido un bluff parcial. Las copias de seguridad existían, pero en formatos menos completos de lo que había sugerido. La amenaza de revelación era real, pero más limitada de lo que había hecho creer. Había apostado a que el comandante Bravo, como la mayoría de los líderes criminales, preferiría la certeza de un acuerdo a la incertidumbre de un enfrentamiento abierto. Había apostado y había ganado, pero sabía que no siempre sería así. Al llegar al fraccionamiento eran casi las 3 de la madrugada. Las luces de la caseta de vigilancia estaban encendidas y Rodrigo pudo ver a don Aurelio y otros 2 vecinos montando guardia, alertas a pesar de la hora. Cuando lo vieron llegar, sus rostros reflejaron una mezcla de alivio y expectación. ¿Cómo fue?, preguntó don Aurelio, su voz ronca por las horas de vigilia. Rodrigo se detuvo junto a ellos, mirando hacia las casas silenciosas del fraccionamiento, hacia las familias que dormían sin saber lo cerca que habían estado del desastre. «Se acabó», dijo simplemente. «No van a volver». Las semanas que siguieron fueron de gradual normalización, aunque el fraccionamiento Lomas del Pedregal nunca volvería a ser exactamente lo que había sido antes. El comité de vigilancia vecinal se mantuvo activo, aunque sus funciones se transformaron. En lugar de prepararse para un enfrentamiento armado, comenzaron a enfocarse en mejorar la seguridad general del fraccionamiento. Mejor iluminación, cámaras de vigilancia permanentes, protocolos de comunicación para emergencias de cualquier tipo. Lo que había nacido como una respuesta desesperada a una amenaza específica se convirtió en un modelo de organización comunitaria que pronto atrajo la atención de otras colonias de la zona. Periodistas de medios nacionales e internacionales visitaron el fraccionamiento durante los meses siguientes, buscando entender cómo una comunidad de clase media había logrado resistir la extorsión del cártel más poderoso de México. Rodrigo, fiel a su naturaleza, evitó las entrevistas y el protagonismo. Los vecinos que hablaron con los medios fueron cuidadosos de no revelar detalles específicos de lo sucedido, conscientes de que la discreción era parte esencial de su seguridad continuada. La historia del fraccionamiento Lomas del Pedregal se convirtió en un símbolo ambiguo. Para algunos, era un ejemplo inspirador de resistencia ciudadana, la prueba de que las comunidades organizadas podían enfrentar incluso a las amenazas más formidables. Para otros, era una excepción peligrosa, un caso único e irrepetible, que no debía ser imitado sin las circunstancias extraordinarias que lo habían hecho posible.
Ambas interpretaciones contenían algo de verdad. Lo que pocas personas fuera del fraccionamiento sabían era el costo personal que todo aquello había tenido para Rodrigo Elizondo Fuentes. Los meses posteriores al enfrentamiento fueron difíciles para el veterano. El insomnio que lo había acompañado durante años se intensificó. Las pesadillas regresaron con fuerza renovada, mezclando ahora recuerdos de operaciones pasadas con imágenes de lo que podría haber sucedido si las cosas hubieran salido mal en el fraccionamiento. Había noches en que se despertaba empapado en sudor, convencido de que estaba de vuelta en alguna misión olvidada, con el olor de la pólvora y la sangre llenando sus fosas nasales. La enfermera Martínez, que se había convertido en algo parecido a una amiga durante las semanas de crisis, fue la primera en notar los signos. Insistió en que Rodrigo buscara ayuda profesional y después de semanas de resistencia, él finalmente aceptó. El diagnóstico no fue sorprendente: trastorno de estrés postraumático, agravado por décadas de exposición a situaciones de combate y la tensión reciente. El tratamiento fue lento, difícil, lleno de retrocesos y frustraciones. Pero Rodrigo lo enfrentó con la misma determinación que había aplicado a todo lo demás en su vida. En julio de ese año, aproximadamente 4 meses después del enfrentamiento con el CJNG, Rodrigo tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a su puesto de velador. La decisión no fue impulsiva. Durante semanas había estado reflexionando sobre su lugar en el fraccionamiento, sobre lo que representaba para los vecinos y sobre lo que quería hacer con el resto de su vida. Había llegado a la conclusión de que su presencia continua, aunque bienvenida, también era una especie de recordatorio constante de la amenaza que habían enfrentado. Los vecinos necesitaban seguir adelante, construir su seguridad sobre sus propios esfuerzos, no depender indefinidamente de un protector externo. Su última noche como velador fue un sábado de julio, cálido y húmedo como todos los veranos jaliscienses. Los vecinos organizaron una pequeña reunión de despedida en el área verde central del fraccionamiento. No hubo discursos elaborados ni ceremonias formales, solo comida compartida, conversaciones tranquilas y un regalo modesto pero significativo. Un reloj de pulsera grabado con la fecha del 14 de marzo y las palabras «Gracias por enseñarnos a no tener miedo». Rodrigo aceptó el regalo con su parquedad habitual, agradeciendo brevemente antes de retirarse a su caseta por última vez. A medianoche, entregó las llaves a su reemplazo, un hombre joven recomendado por don Aurelio. Subió a su camioneta y se alejó del fraccionamiento Lomas del Pedregal. No sabía exactamente hacia dónde iba. Había considerado varias opciones. Regresar a su pueblo natal en Coahuila, donde todavía vivían algunos familiares lejanos. Buscar trabajo en otra ciudad donde nadie lo conociera. Quizás incluso ofrecer sus servicios como consultor de seguridad para organizaciones legítimas que pudieran beneficiarse de su experiencia. Lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. No la paz de quien ha resuelto todos sus problemas, sino la de quien ha hecho lo que podía hacer y está dispuesto a aceptar las consecuencias. El fraccionamiento Lomas del Pedregal continuó prosperando en los meses y años siguientes. El Comité de Vigilancia Vecinal se formalizó como una asociación civil, desarrollando protocolos que fueron adoptados por otras comunidades de Jalisco y eventualmente de otros estados. La historia de lo que había sucedido allí se convirtió en un caso de estudio en círculos académicos y gubernamentales, analizado como ejemplo de resistencia comunitaria organizada. Rodrigo Elizondo Fuentes desapareció de la vida pública tan discretamente como había aparecido.
Ocasionalmente, algún vecino del fraccionamiento reportaba haberlo visto en algún pueblo lejano, siempre solo, siempre tranquilo, siempre con esa expresión de calma profunda que había caracterizado sus mejores momentos. Las autoridades federales, utilizando la información que Rodrigo había recopilado y ampliándola con sus propias investigaciones, realizaron varios operativos significativos contra las estructuras del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara durante los meses siguientes. 12 oficiales de policía fueron arrestados por corrupción. 3 funcionarios municipales fueron destituidos y procesados. Varias casas de seguridad fueron desmanteladas. El comandante Bravo, según información de inteligencia filtrada posteriormente a los medios, fue transferido a otra región del país después de los eventos del fraccionamiento. La reorganización de las operaciones del cártel en Jalisco tomó varios meses, durante los cuales la presión de extorsión sobre comunidades civiles disminuyó notablemente. Nada de esto significaba que el problema de la extorsión y el crimen organizado en México hubiera sido resuelto. El CJNG siguió siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con operaciones en múltiples países y recursos que rivalizaban con los de muchos gobiernos. Otras comunidades siguieron siendo extorsionadas, otras familias siguieron viviendo con miedo, otros vecinos siguieron pagando cuotas para evitar represalias. Pero en un pequeño fraccionamiento de clase media, en las afueras de Zapopan, algo había cambiado de manera permanente. Los residentes de Lomas del Pedregal habían aprendido que el miedo podía ser enfrentado, que la organización comunitaria tenía poder y que incluso contra enemigos aparentemente invencibles, la resistencia era posible. Y todo había comenzado con un velador de noche que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Esta es la historia que los residentes del fraccionamiento Lomas del Pedregal cuentan a sus hijos y nietos. La historia de las 3 semanas que cambiaron su comunidad para siempre. La historia de un hombre llamado Rodrigo Elizondo Fuentes, mayor retirado de las fuerzas especiales del ejército mexicano, que eligió defender a desconocidos porque podía hacerlo y porque nadie más iba a hacerlo. Es una historia que no tiene un final definitivo, porque las historias de resistencia nunca terminan realmente. Continúan en cada decisión que tomamos, en cada momento en que elegimos enfrentar el miedo en lugar de ceder ante él, en cada comunidad que decide organizarse para proteger lo que es suyo. El fraccionamiento Lomas del Pedregal sigue existiendo. Sus calles siguen iluminadas por la noche. Sus casas siguen albergando familias de clase media. Sus residentes siguen viviendo sus vidas con la normalidad que todos merecen. Y en la pequeña caseta de vigilancia junto a la entrada principal hay una placa discreta que los visitantes ocasionalmente preguntan por ella. La placa dice simplemente: en memoria del velador que nos enseñó a no tener miedo. Marzo de 2023. Nadie sabe exactamente dónde está Rodrigo Elizondo Fuentes ahora. Algunos dicen que regresó a su pueblo natal en Coahuila. Otros aseguran haberlo visto en pequeñas comunidades de otros estados, siempre en roles discretos, siempre ayudando de maneras que nadie más notaba. Hay quienes creen que murió en paz, años después de los eventos del fraccionamiento, rodeado de la tranquilidad que tanto había buscado. Lo que sí se sabe es que su legado perdura. En cada comunidad que se organiza para enfrentar al crimen organizado, en cada vecino que decide que el miedo no va a gobernar su vida, en cada ciudadano que entiende que la resistencia, aunque difícil y peligrosa, es siempre posible. El CJNG intentó extorsionar a un velador de noche. No sabían que era instructor de fuerzas especiales, y esa ignorancia les costó mucho más que dinero. Les costó la ilusión de que eran invencibles. En un país donde el crimen organizado parece omnipresente y todopoderoso,
La historia del fraccionamiento Lomas del Pedregal es un recordatorio de que el poder real no siempre está donde creemos que está. A veces está en la determinación de personas comunes que deciden que ya no van a vivir con miedo. A veces está en la organización silenciosa de vecinos que eligen protegerse mutuamente. A veces está en un hombre de 52 años con una cicatriz en la ceja, que hace rondas nocturnas en un chaleco reflectante y que lleva dentro de sí décadas de entrenamiento que nadie sospecha. El miedo es una herramienta poderosa, pero el coraje, cuando se organiza y se dirige con inteligencia, puede ser más poderoso todavía. Esa es la lección que Rodrigo Elizondo Fuentes dejó al fraccionamiento Lomas del Pedregal. Esa es la lección que los residentes de esa comunidad siguen transmitiendo a quienes quieran escucharla. Y esa es la lección que, quizás, algún día podría cambiar la relación entre los ciudadanos mexicanos y las organizaciones criminales que pretenden gobernarlos. No fue una victoria definitiva. No fue el fin del crimen organizado, ni siquiera el fin de la extorsión en Jalisco, pero fue algo. Fue la demostración de que la resistencia es posible, de que el miedo puede ser enfrentado, de que las comunidades organizadas tienen recursos que ni siquiera ellas mismas sospechan. Y a veces, en la larga lucha contra la injusticia, ese algo es suficiente para cambiar todo lo demás.